Vayan buscando en la palabra del Señor la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonia, primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5, vamos a encontrar unos versículos muy conocidos. Hace unos 7 u 8 años atrás, más o menos, una sierva de Dios estaba a punto de cumplir 100 años en Mar del Plata y ella pasó a dar su testimonio. Y dice que el Espíritu Santo le hablaba, una mujer que está en comunión con Dios, ¿no? Como cada uno de nosotros tenemos que estar. Cuando estamos en comunión con Dios, Dios nos va a hablar. Dios te va a hablar. Amén. Hoy todos nosotros tenemos el privilegio de poder entrar a la presencia del Señor a través de la sangre de Cristo. Todos nosotros tenemos el privilegio de poder abrir las Escrituras y que Dios nos hable. Cada uno de nosotros. Tenemos estos encuentros que son importantísimos, como el escritor a los hebreos decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que fortalecernos cada vez más en el amor, en las buenas obras y en animarnos porque el día del Señor está cada vez más cerca. Amén. Pero después que nos vamos de acá, la vida cristiana sigue. No tenemos que ser cristianos solamente de templo, sino tener una vida de comunión. Y esta hermana, con una lucidez mental tremenda, a punto de cumplir los 100 años, hace, repito, 7, 8 años atrás, y les cuento que sigue viva. Anda en los 107, 108, por ahí, ¿no? 107 creo. Está por cumplir 108. Bueno, con la misma lucidez. Y ella decía que orando al Señor y en comunión con Dios, el Espíritu Santo le hablaba a su corazón y venía unas palabras a su mente, ¿no? La receta. Y dice que ella, hablando con Dios, porque la oración es eso, la oración es hablar con Dios. Y tenemos que tener charlas muy, muy cercanas con el Señor. Venía esto y ella decía, Señor, pero ¿de qué receta me hablas? ¿Qué quieres que me ponga a cocinar algo ahora? No sé. Y viene a su mente este pasaje que vamos a leer. Por eso esa receta es para todos. Y el Señor le hablaba a la hermana, esta es la receta para una vida más sana, para una vida más gozosa, para una vida de victoria. A pesar de los embates que tenemos que enfrentar en la vida, porque no es fácil y a veces tenemos que derramar lágrimas. Nunca el Señor nos mintió y nos dijo que esto iba a ser fácil. Nunca el Señor dijo háganse cristianos y los problemas desaparecen como arte de magia. No. Sí va a haber victoria, sí hay fortaleza, sí hay respuesta de Dios a nuestras oraciones, sí hay milagros en favor de su pueblo. Esto es una realidad. Pero hay que enfrentar la vida y esta es la receta, y el Señor le hablaba, esta es la receta para ser victoriosos, para no perder la fe, para no enfriarnos, para no ni siquiera entibiarnos, lo cual es más grave que enfriarse, la tibieza espiritual. Y la receta está aquí, en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primer ingrediente. Estad siempre gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Estad siempre gozosos. De buenas a primeras es difícil entender esto porque uno humanamente puede decir, es imposible estar siempre gozosos. Va a haber problemas, va a haber momentos que nos enojamos. Va a haber momentos que nos entristecemos. Claro que sí, es normal. Pero aquí vemos una orden imperativa. No es, hijos, traten en lo posible de estar gozosos. Es imperativo, dice, estad siempre gozosos. Cuando el Espíritu Santo habla a través de su palabra, algo así es firme, es
hay que hacerlo. No es opcional. El gozo del Señor no es una opción, porque si fuera una opción estaríamos en problemas. Ya vamos a desarrollar cómo hacer para estar siempre gozosos. Otro ingrediente importante en la receta de una vida de gozo, de fe, de fortaleza, de confianza en el Señor, versículo 17, orad, ¿cómo dice? Orad sin cesar, sin dejar de orar. Obviamente no podemos las 24 horas del día estar de rodillas orando, y ojalá pudiéramos hacerlo. Ojalá pudiéramos hacerlo. Estaríamos bajando del cielo a la tierra de una forma extraordinaria. Pero tenemos que trabajar, nuestra atención está dividida en el trabajo, en la familia, a veces en el entretenimiento, y ahí es donde tenemos que prestar atención con el entretenimiento. ¿Cuánto tiempo nos lleva? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? La oración, esa oración no solamente de que tengo la comida en la mesa y gracias Señor por el alimento, por lo que voy a beber, bendice, santifica todo, dale a los que no tienen, provéele Señor y plum, para adentro, ¿no? Y una oración cortita, que tiene que ser cortita, porque el que se pone a orar en la mesa, por esto, por aquello, por lo otro, es porque no ora. ¿Escuchó bien lo que estoy diciendo, no? El que en la mesa ora por todo es porque no ora. Y la comida le hizo acordar que tiene que orar, entonces ahí se acuerda de los enfermos, de las viudas, los huérfanos, de qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? No, hay que tener un tiempo de oración para poner delante del Señor todas las peticiones, orar por nuestros hermanos, orar por los necesitados, orar por los que están enfermos. La mesa no, la mesa es una oración de gratitud al Señor. Y también mientras trabajamos, prestando atención a lo que hacemos, siendo responsables, mientras conducimos, siendo responsables, pero podemos en nuestro espíritu y en nuestras mentes estar en comunión con Dios y hablar con el Señor y contarle cosas al Señor y preguntarle cosas al Señor. Eso es la oración. La oración no es una frase o varias frases de memoria. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, Él enseña los principios de la oración. ¿Y está mal repetir el Padre Nuestro? No, no está mal. Pero si solamente decimos cosas de memoria y no está fluyendo nada de lo que brota de nuestro corazón, no estamos teniendo una comunión real, íntima, cercana con nuestro Dios. Cuando usted ve las oraciones de los creyentes en el Antiguo Testamento, ninguno recitó cosas de memoria. Todos abrieron sus corazones y clamaron a Dios. El rey Josafat tenía a los enemigos asediándolo, a él y al país. Y él va al templo y se postra delante del Señor y dice, Señor, ayúdanos, porque no sabemos qué hacer. No había frases de memoria, había un clamor que salió de adentro, había una necesidad imperante y había que clamar a Dios con el corazón, no con fórmulas. Y así otros hombres de Dios. Bueno, pero Jesús enseñó el Padre Nuestro en el Nuevo Testamento. Ok, vamos a ver las oraciones del Nuevo Testamento. Señor, los apóstoles, mira a esta gente que nos persigue, que no quieren que hablemos en tu nombre. Danos fortaleza para que podamos seguir predicando el Evangelio. Y mientras predicamos tu palabra, Señor, respalda tu palabra con milagros, con prodigios, con señales, con maravillas, con derramamiento de tu Espíritu Santo, con el mover de tu gloria. Ellos no estaban diciendo cosas de memoria, no estaban diciendo frases aprendidas, estaban abriendo su corazón, clamando al Señor. Porque había persecución, porque hablar de Cristo era jugarse la vida.
Hoy cualquiera dice soy cristiano. En ese tiempo decir soy cristiano era casi una pena de muerte. Hoy en día, hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, en muchos países y incluso aquí en Latinoamérica hay lugares donde ser cristiano es riesgo de vida. Esa gente no habla con el Señor con frases aprendidas de memoria. Abren su corazón. Esta es la oración que el Señor quiere. Es que hablemos con Él. Y si usted en su oración quiere recitar un salmo, quiere proclamar una palabra, hágalo, por supuesto. Repito, no está mal. No está mal. La palabra de Dios siempre va a ser una bendición. Pero no tiene que ser toda nuestra vida tener cosas de memoria, frases, sino que tenemos que hablar con Él. Tenemos que charlar con el Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no dejemos de orar. Esto quiere decir, hoy estoy clamando al Señor por un familiar que está enfermo, por un hermano que está enfermo, por un familiar que no te conoce, Señor. Mañana voy a orar, pasado voy a orar, el año que viene voy a orar y hasta que no me lleves de esta tierra no voy a dejar de orar. O hasta ver la gloria del Señor, hasta ver el milagro, hasta ver la obra. Eso es orar sin cesar. Yo siempre cuento un testimonio de una hermanita que conocí en Buenos Aires hace muchos años. Yo era chico. La hermanita Zulema tenía su esposo que era alcohólico, sus hijos pequeños. Y ella era una mujer fiel al Señor, una mujer de oración. Yo la conocía porque eran amigos nuestros y mi mamá iba a orar, a tener un tiempo de oración con esta hermana. Y con otra hermanita también de la iglesia que vivía ahí cerca, y se juntaban a orar. Qué bueno cuando nos juntamos entre hermanos, que podemos reírnos, podemos divertirnos, pero juntarnos a orar, a hablar del Señor, no juntarnos a complotar, a comer el cuero a alguien. No, que el Señor nos ayude. Las juntadas de los creyentes tienen que ser de bendición, amén, de edificación. Y esta hermana nunca dejó de orar y sus hijos se iban criando, iban creciendo. Y a pesar de la lucha que ella tenía en su casa, de la contra que tenía en su casa, ella iba a la casa del Señor con todos sus hijitos, nunca aflojó ni abajo del agua. Y esta hermana oraba siempre por sus hijos y oraba por su esposo. Y esta hermana partió con el Señor y vio a sus hijos en el camino del Señor, pero no vio nada en su esposo. Pero sí el Señor había escuchado su oración. Yo quiero recordarte algo que pasó con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo se enfermó, él había hecho muchos milagros y en esa ocasión el Señor lo llevó, no hubo una sanidad, porque Dios también es soberano. Y fue sepultado. Y después de un tiempo, iba un cortejo fúnebre. Iban a sepultar a otro muerto, pero había bandas armadas, delincuentes que venían en patota y asaltaban y asesinaban. Y toda esta gente que iba a realizar esa sepultura, cuando vieron las bandas armadas, yo siempre digo, alguno habrá pensado, el muerto ya está muerto, pero nosotros tenemos que huir por nuestra vida. Y lo revolearon al muerto en la primera tumba que encontraron y salieron corriendo todos. Resulta que ese muerto cayó en la tumba de Eliseo. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Y esto no es para hacer fetichismo, esto no es para ir a las tumbas de hombres y mujeres ungidos a recibir unción. Cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. No se trata de eso. Pero el Señor estaba honrando la memoria de su profeta, aún estando él ya en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque para Dios los que partieron con el Señor no están muertos. Por eso la Biblia dice que duermen. Y la palabra del Señor nos declara, yo quiero que nos fortalezcamos en la palabra, porque Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, Dios no es Dios de muertos, porque para Él todos viven.
Los que partieron a la eternidad con Cristo no están muertos, duermen y un día serán despertados. Así que el cuerpo o los restos del cuerpo de Eliseo estaban allí. Eliseo ya estaba descansando con el Señor. Pero la memoria en la tierra, usted me entiende, humanamente, la memoria del profeta, el Señor honró la fidelidad de ese hombre que le sirvió hasta el último momento. Esta hermanita, que fueron vidas que marcaron mi vida. No eran grandes evangelistas, ni grandes apóstoles, ni grandes profetas. Simplemente fueron gente fiel. Lo que va a marcar el corazón de otros es tu vida. No es el título, no es el ministerio, no, es tu vida, es tu fidelidad. Esta hermanita, el Señor honró su memoria porque años después nosotros estábamos en una campaña del evangelista Carlos Anacondia, en la zona oeste de Buenos Aires, y entre los colaboradores, los sugieres, había un hombre de traje con su identificación de ujier, bien vestido, bien peinado, bien aseado y sobrio, y era el esposo de la hermanita Zulema. Nosotros no nos habíamos enterado, no había redes sociales, no había WhatsApp, no había nada de eso, se perdía el contacto con alguien y se perdía. Años después que la hermana partió con el Señor, él se entregó a Cristo y él daba su testimonio y charlaba con nosotros y nos decía: el Señor escuchó la oración de mi esposa. Cuánto daño hice, cuánto la hice renegar, pero ella nunca dejó de orar y de clamar, y yo hoy aquí estoy sirviendo a Dios. Por eso, orad sin cesar. A veces es una frase que la leemos tan rápido y se pasa muy superficialmente. Y no sabemos o no nos damos cuenta, porque sabemos el poder que tiene la oración. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor escucha oraciones hechas con temor reverente. Yo no voy a la presencia del Señor a imponerle condiciones a Dios. Las condiciones necesarias para la victoria, las condiciones necesarias para los milagros, las condiciones necesarias para la prosperidad, las condiciones necesarias para la salvación, etcétera, etcétera, ya están escritas. Ya el Señor nos dio las condiciones para que seamos victoriosos. Yo no le voy a poner condiciones, nunca le puedo decir al Señor: no te acepto un no como respuesta, nunca le puedo decir al Señor: yo hago esto si tú haces esto. No vaya a hacer cambios y negocios. Una oración eficaz, como dice en Santiago, es la oración de aquel que va con fe, con confianza, pero reconociendo el señorío del cielo sobre la tierra, reconociendo el señorío de Dios. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Tengo fe, pero sea hecha, como dijo el maestro, aprendamos de él: sea hecha tu voluntad y no la mía. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Jesús oró al Padre y fue oído a causa de su temor reverente. Yo no comulgo con esas teologías de hay que ir con insolencia a orar, porque Proverbios me enseña de que el insolente le va mal. No, insolencia no, por favor. Yo hago este análisis, lo he dicho muchas veces: tantas cosas me tiene que aguantar el Señor, tantas cosas me ha perdonado, y encima yo voy a ir a hablar con Él con insolencia. Por favor, ¿qué clase de hijo podría ser? Con humildad, con confianza, pero con temor reverente. Orad sin cesar. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Podríamos hablar de un montón de testimonios, pero avanzamos. El versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después usted puede seguir leyendo, siguen las instrucciones, pero esta parte es la receta fundamental
para una vida de gozo en la presencia del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias cuando te va bien, no, en todo. Dad gracias cuando recibiste lo que querías, no, en todo. Dad gracias en las bendiciones, da gracias en las pruebas, da gracias cuando Dios dice sí, da gracias cuando Dios dice no, da gracias cuando no hay respuesta y el Señor te está probando, dale gracias igual. ¿Sabes el poder que tiene eso? Porque Dios va a ver tu vida y va a ver tu oración como una ofrenda. No te olvides que en el reino de los cielos, Apocalipsis dice que hay un incensario. Ese altar de oro que había en el tabernáculo, que estaba pegado al velo y detrás estaba el lugar santísimo y estaba el arca del pacto, está lleno de las ofrendas de los santos, dice la palabra. No es un mito ni una idea mía, está en Apocalipsis. Está lleno de la oración de los santos. Nuestras oraciones llegan al cielo si vamos de esta forma. Si has cometido pecado, le pides perdón al Señor. Pero no te prives de hablar con Él, porque el diablo primero te hace caer y después te acusa. Él ha hecho siempre esa jugarreta con el ser humano y a muchos ha logrado apartar, a muchos que pensaron, por más que me arrepienta, ya el Señor no me va, ya debe estar cansado de mí. No, si el Espíritu Santo te habla es porque no está cansado de ti. Así que ni siquiera el pecado o el haberte equivocado en algo te aparten del amor de Dios. Lo arreglas rápido con Él. No necesitas pasar adelante, confesar a boca abierta tus pecados a todo el mundo. No. Lo hablas con el Señor. Y Él dice que es amplio en perdonar, pero no te pierdas la comunión con Dios. A veces hay cosas que nos alejan del Señor. Enseguida, Señor, perdóname. Si hay puertas abiertas que le abrimos al enemigo, a cerrar esas puertas y a seguir adelante. Que el diablo no tenga arte ni parte ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia, en nada de lo que Dios nos ha dado, en nada de lo que Dios te ha dado a ti. El diablo no tiene por qué estar husmeando y meter sus narices, pero tienes que cerrarle las puertas. Dale gracias al Señor en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa ese cierre del versículo? En Cristo Jesús. Quiere decir conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Es lo que le agrada al Señor. Conforme al diseño de Cristo Jesús. Lo que Él ha diseñado para nosotros. Recuerde que usted y yo tenemos que ser transformados conforme a la imagen de Cristo. En Cristo Jesús, es lo que Él quiere, dar gracias en todo. Humanamente es imposible, si el Espíritu Santo no nos asiste, es imposible. Por eso no es la fuerza humana, si bien hay que tomar decisiones y poner fuerza de voluntad, pero no se alcanza solamente con eso, necesitamos del Espíritu Santo que nos ayude, amén, a poder vivir esto. Y esta hermana, cuando compartía esto, decía, esta es la receta que el Espíritu Santo me dio. Y entendí por qué Dios me dio tantos años de vida y el Señor le sigue dando todavía. Por tener una vida de oración, por tener una vida de gratitud, por gozarme siempre en el Señor, porque aquí viene la cuestión que la felicidad, que es lo que el mundo busca, va detrás de la felicidad. La felicidad es anímica, depende del estado de ánimo, es emocional y nuestras emociones no están siempre igual, ¿o sí? No. Si bien no tenemos que ser fluctuantes, pero tenemos nuestros días donde parece que todo es gris, que los problemas se pusieron de acuerdo para venir todos juntos, o las dolencias, o las deudas, o lo que fuere. Y en esos días, ¿qué hago? Y voy de nuevo a la palabra. ¿Qué hacía Abraham? ¿Qué hacía Jacob? ¿Qué hacía Isaac? ¿Qué hacían esos hombres cuando sufrían una contrariedad? Cuando tenían un momento de tristeza, de angustia. ¿Se quejaban con Dios? Dice que levantaban un altar al Señor y adoraban.
No entiendo esto, Señor, pero yo te adoro. No es un momento feliz para mi vida, pero yo te adoro igual. Porque eso es lo que tenemos que entender. No es cuestión de la felicidad que está atada a situaciones, está atada a estados de ánimos. Y si nuestra felicidad o nuestro gozo dependiera de los estados de ánimo o de las situaciones, el diablo se reiría de nosotros la mayor parte del tiempo. Tendríamos todavía más problemas porque el enemigo se habría dado cuenta que de esa forma nos quita el gozo. Pero el gozo del Señor no es circunstancial, es una elección. Por eso cuando el Señor, aquí el Espíritu Santo está hablando y dice, estad siempre gozosos. La fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, era una orden de Dios alegrarse y gozarse y celebrar. Y en la fiesta de los tabernáculos, entre tanta gente que componían el pueblo de Dios, había gente feliz, había gente con problemas, había gente enferma, había gente en diferentes situaciones, diversas situaciones. Pero a todo el pueblo el Señor le decía, celebren y gócense. Dancen, coman cosas ricas, celebren las bondades del Señor. Y nadie podía decir, Señor, pero hoy no estoy de humor. Mira, si le va a decir al Señor, cuando Dios te dice, tienes que obedecer mi palabra, no estoy de humor para obedecerte. Un día le vamos a decir, Señor, bendíceme, y el Señor te va a decir, no estoy de humor para bendecirte. Menos mal que Dios no es así. Estás siempre gozosos, es una orden. Lo tengo que decidir. Cuando el Señor dice, perdonen, como ustedes son perdonados, como yo los perdono a ustedes, ustedes perdonen. El Señor no dice, si sienten en su corazón, perdonen. El Señor dice, no importa si lo sienten o no sienten, perdonen. Es una decisión. Amen, ámense unos a otros. Y no es, bueno, si lo sientes. El amor es mucho más que un sentimiento. Que lo romántico de las maripositas en el estómago y demás. El romanticismo, un día las mariposas se vuelan. O se vuelven a hacer gusanos. No es eso. El amor no es eso. Amor es cuando no hay mariposas y tu esposo dejó la ropa arrugada y tirada y los zapatos en cualquier lado. Esposos, por favor, no lo hagan más. Pero ahí tiene que estar el amor. O cuando la comida no le salió tan rica a tu esposa. Qué machista, van a decir algunos. O a tu esposo no le salió tan bien, porque hay hombres que cocinan muy bien. Cuando te levantaste con el pie izquierdo. Esos días que te levantás así, medio dado vuelta y no sabes bien por qué, pero ahí tiene que estar, ahí está el amor, porque si no eran emociones pasajeras. ¿Sabe que la Biblia dice que el amor nunca deja de ser? El verdadero amor se puede llegar a enfriar, pero la Biblia habla de que el amor verdadero no muere. Por eso dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero no muere. No muere. Cuando el Espíritu Santo a través de Pablo le habla a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, eso también hay que avivarlo. Porque a una de las iglesias de Asia Menor, el Señor Jesús le manda una carta y le dice, quiero que vuelvas al fuego de tu primer amor. Son órdenes, no son opcionales, no es sentimental, no es emocional. Amar, perdonar, estar gozosos son órdenes, porque yo no tengo ganas de gozarme, no tengo motivos hoy para gozarme, pero cuando decido gozarme y empiezo contra mi propia carne a darle gloria al Señor y empiezo a hablar con Él y empiezo a orar y le digo, Señor, el diablo me quiere enojado y me quiere triste, me quiere desalentado, pero no sé lo que va a pasar, yo te doy la gloria, yo dejo todo en tus manos, yo dejo esto en tus manos, dejo a
mis enemigos en tus manos, dejo mis problemas en tus manos, te doy la gloria y empieza a adorar al Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. Sabes que puedes estar con lágrimas en tus ojos, pero hablando con el Señor y gozándote en el Señor. Con lágrimas en tus ojos. ¿Es posible? Sí, porque no es emocional, es una decisión. Yo decido gozarme. Ahora, Dios no es tirano, Dios no es cruel, Dios no dice que celebres un problema, una enfermedad, no dice que te alegres porque te vino la boleta del gas el doble que el mes pasado. No, no te dice eso. Dios no es cruel. Tenemos que entender la Biblia, tenemos que entender la palabra. El Señor dice, a pesar de este problema, quiero que te goces. ¿Y cuál es el motivo? Nehemías 8:10. Nehemías le habla al pueblo y le dice, no estén tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando usted no tiene el gozo del Señor, usted está débil. Cuando usted no tiene el gozo del Señor, las palabras del diablo suenan más fuerte en su oído y en su corazón. Cuando usted no tiene gratitud y no tiene el gozo del Señor, su fe se empieza a apagar, el amor se empieza a enfriar. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuanto más me gozo en el Señor, más me empiezo a fortalecer. Y el problema puede seguir ahí. Esto no es una charla motivacional. Acá no estamos hablando de emociones humanas o del hombre como centro de todo. No, Dios es el centro de todo. El poder que cambia y transforma las cosas es el poder de Dios. El gozo del Señor es tu fortaleza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No estén tristes. Ellos estaban llorando y tenían motivos. Y por un lado estaba bien que se quebrantaron porque vieron que no estaban actuando conforme a la ley de Dios. El motivo de su llanto y de su tristeza era porque le habían dado la espalda a Dios, y tenemos que arrepentirnos y tenemos que quebrantarnos delante del Señor. Pero llega un momento que el Señor dice, yo ya te perdoné, yo ya comienzo un proceso de restauración, ya no llores, aliméntate, fortalécete. Gózate en el Señor. Cuando Él ve que hay un corazón arrepentido de verdad, Él se da cuenta, Él lo sabe. No es que hay que mostrarle algo al Señor, ni tampoco podemos mentirle ni esconderle. Decir, yo estoy arrepentido y en nuestro corazón no hay arrepentimiento. Al Señor no le mueve un pelo. Pero cuando realmente hay arrepentimiento, no es que estoy llorando por las consecuencias que me vinieron. Eso es algo distinto. Es como el delincuente que se burla de las víctimas hasta que lo enjuician y lo declaran culpable, y ahí se descompone y llora, y no es por arrepentimiento, es por lo que le va a pasar a él. Es un llanto egoísta. No estoy hablando de ese llanto, del de las consecuencias. Estoy hablando del llanto de sentirme mal porque le fallé al Señor, porque lo ofendí, porque no hice lo que tenía que hacer. Y cuando Él ve el arrepentimiento genuino, ¿qué escribió el salmista David? En un momento donde él estaba experimentando eso, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Dios no va a despreciar tu oración. Dios no va a despreciar tu pedido de perdón. Dios no va a despreciar tu vida si hay un arrepentimiento real y genuino, sin el cual no hay salvación tampoco. El eje del mensaje del Evangelio, lo que Jesús mandó a predicar, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el arrepentirnos también es una decisión. Porque quizás no siento hoy de pedir perdón, pero empiezo a orar. Señor, sé que no está bien. No estoy lo quebrantado que debería estar, pero te pido que tu Espíritu Santo me quebrante. Y cuando usted empiece a hablar con el Señor, Él va a empezar a obrar en su vida. Entonces la decisión hace que la mano de Dios se mueva. Cuando Moisés le dice al Señor, el pueblo está aterrorizado porque los egipcios nos están por matar y tenemos el mar rojo delante. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Empiecen a moverse. Hay momentos de orar y hay momentos de moverse y de actuar.
Entonces, cuando damos el primer paso, el mar se abre. No siento gozo, estoy mal, estoy triste, pero empiezo a adorar al Señor. Y cuando Dios ve que decidiste estar siempre gozoso, el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a transformar lo que sentís. Y ahora sí sentís el gozo. No es caretear. No es mostrar una pose o una postura o un maquillaje. No. La obra del Espíritu Santo transforma de adentro para afuera y lo que hace el Espíritu Santo es real, es genuino, no es careta, no es querer mostrar algo que no soy. No, Señor, vengo con sinceridad ante ti, pero decido hoy tener el gozo, porque es el gozo del Señor, no es la situación. Porque aún si viene una situación buena, agradable, favorable, y tú te vas a gozar, por supuesto, por esa situación, y está perfecto, pero después eso pasa, y de repente viene otra lucha, ¿y qué hago? ¿Mi gozo se muere? No es emocional, no es circunstancial. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, en Él radica nuestro gozo. Yo veo mi problema. Si le presto atención me voy a poner cada vez peor, pero empiezo a mirar la grandeza de Dios, empiezo a mirar su fidelidad y empiezo a fortalecerme. No estén tristes. El gozo del Señor es su fortaleza. Nos deleitamos en Él. Saben que el gozo, la paz y la fortaleza van juntos, van de la mano. Cuando hay gozo hay paz. Oro al Señor, estar agradecido por todo. Hoy te comiste un asado, gracias Señor por el asado. Mañana te tocó la sopa, gracias Señor por la sopa. Yo no puedo ponerme triste porque hoy tengo agua en la mesa y no tengo una gaseosa de primera marca. No, ofende el corazón de Dios. No puedo ponerme triste por esas nimiedades, por esas tonterías, por banalidades, que encima no son tan buenas para la salud, ¿no? Mientras hay gente que si tuvieran agua estarían agradecidos al Señor, saltando de gozo. Tú abres una canilla y sale agua. Dad gracia en todo, en todo. Hoy no tengo lo que me gustaría tener. Gracias Señor igual, gloria a Dios, porque algo siempre tenemos. Tenemos la tendencia en momentos de decir no tengo nada y el Señor dice, ¿qué tienes en tu casa? No, Señor, pero es una miseria. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? Porque en las manos del Señor Él lo multiplica. Pero a veces nos dejamos guiar por las emociones. Cuidado con el corazón. El corazón dice que es engañoso. Esto es mucho más grande, superior. Depende del Señor, depende de sus promesas, de su palabra. En Isaías 26:3 dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor, porque en Él ha confiado. ¿Tenemos la tendencia de darnos manija con los problemas o no? Todos nosotros, en mayor o menor medida, todos. Es lo que primero empieza a trabajarnos el bocho, los problemas. Recuerdo una vez una película japonesa, no soy de mirar muchas películas orientales, o ninguna más bien, pero bueno, era lo que había en ese momento. Y se trataba de un terremoto. Y había alguien que de chico había pasado por un terremoto y había perdido seres queridos. Y él estaba trabajando en una oficina y empieza a temblar el edificio. Estaba no sé cuántos pisos arriba. Y todos salen corriendo, huyen despavoridos y él sigue trabajando y sigue escribiendo. Y hasta que pasó. Y vienen y le preguntan, ¿por qué no saliste corriendo? ¿Por qué no te pusiste a resguardo? Y dijo, porque si es un temblor sin importancia, no tengo por qué correr. Y si es un terremoto grave, no gano nada con correr. No hay salida. ¿Para qué correr? Y a veces hay cosas que escapan de nuestras manos y de nuestra fuerza, y eso es lo que nos estresa. El estrés la fórmula del estrés es todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo pendiente, dividido sobre las fuerzas que tengo, el tiempo que tengo, los recursos que tengo. Y cuando me da el negativo, me estreso. Tengo menos tiempo, menos plata, menos fuerza de lo que tengo que pagar, de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que solucionar.
¿Qué gano? Nada. Si no lo puedo solucionar, ¿para qué me hago problema? ¿Por qué no se lo llevo al Señor? Y si lo puedo solucionar, ¿para qué me hago problemas? Oro al Señor, me encomiendo a Él, pido su guía y hago lo que tengo que hacer. Pero nos traiciona la mente, el corazón, nos damos manija. Y el Señor dice que va a guardar en completa paz, aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor. El problema está, no crea que ser cristiano, ser evangélico es vivir en una burbuja. No, vivimos con los pies en la tierra, pero nuestro corazón está puesto en el cielo. Vivimos con los pies en la tierra, somos conscientes de los problemas, pero se los llevamos al Señor. Se los encomendamos a Él, hacemos lo que tenemos que hacer y el Señor hará lo que yo no puedo hacer. Hace un tiempo hicieron unos experimentos, porque muchos todavía están con la tontería de que la fe es para los ignorantes y para gente que carece de ciencia. Y alguien decía por ahí, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca al Creador. Hicieron un experimento con el tema de la oración. La Biblia nos habla de orar sin cesar, de estar gozosos. Jesús nos enseñó a morir a nuestro ego. No es la autoestima, no, el ego, el yo muy alto. Y metieron a personas en un tomógrafo y con sensores en su cerebro para analizar las funciones y las diferentes áreas del cerebro. Y esto es ciencia, no lo hizo un pastor, no lo hizo un teólogo, no lo hizo un sacerdote, lo hizo un médico científico. Quería analizar cómo se comporta el cerebro humano cuando está orando en una oración profunda. Y empezó a notar que las áreas del cerebro que tienen que ver con el yo y con el ego y con el individualismo se empezaban a apagar. Y se empezaban a activar áreas del cerebro que tienen que ver con la esperanza, con la confianza, con la tranquilidad, con la paz. El cerebro empezaba a trabajar de una forma que empieza a liberar dopamina y empieza a regular todas las funciones químicas del organismo. Y lo hicieron una y otra vez y notaron que en todas las pruebas que la ciencia tiene hasta el día de hoy, el acopio de conocimiento, nunca el cerebro actuó de esa forma con otra actividad. El cerebro no había trabajado de esa forma con ninguna otra actividad, por más que fuera recreativa, solo con la oración. Y yo doy gloria a Dios de que algunas personas de ciencia se den cuenta que lo que dice la Biblia es verdad. Y ellos podrán analizar el efecto en el cerebro, lo cual es algo real. No terminan de entender todavía que el que genera eso es el Espíritu Santo. Entonces yo decía, gloria a Dios que puedan ver la obra que el Espíritu Santo genera en una persona. Empieza a descansar de sus problemas, empieza a bajar el estrés. Se olvida de su ego y de su yo. Lo descubrieron hace pocos años. Aquí está escrito hace miles. El científico por excelencia. No me vengan con que la fe es para ignorantes. Y van a seguir descubriendo cosas que estaban escritas en la palabra. Yo le doy gloria a Dios porque nuestra fe está bien basada. Tiene fundamento. Nuestra fe no es ciega. La palabra nos habla del firme fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Por supuesto que la fe es creerle a Dios, no a cualquiera, creerle a Dios sin ver nada, sin ver ninguna señal, sin nada. Pero la fe no se queda en la ilusión de estar toda la vida esperando cosas que nunca pasan. La fe empieza a generar que la mano de Dios se mueva y empieza a generar cosas visibles, tangibles. No es el premio consuelo para los desahuciados, los desamparados y los que no tienen esperanza. No es premio consuelo. La fe es poder de Dios.
Por eso dicen que el Evangelio para los que se pierden es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Poder de Dios. Gloria al Señor. Vamos juntos a la primera carta de Pedro. Vamos a leer juntos. Primera de Pedro, capítulo 5. La palabra de Dios hace que nuestra fe se fortalezca, exista. No puede existir la fe verdadera en Dios si no hay palabra. La fe es por oír palabra de Dios. Yo le aconsejo también, es un buen método, cuando usted lea la Biblia en su casa o en algún lugar donde pueda hacerlo, por supuesto, lea en voz alta. Lea en voz alta. Tiene fundamento científico. Entra por dos sentidos, la vista y el oído. Y el cerebro graba mejor, registra mejor cuando estamos escuchando. Otra vez, hace miles de años está escrito que la fe es por oír. Qué interesante, la palabra de Dios. Pero además de que a usted le va a ser mejor, vaya a saber en algún lugar donde usted esté leyendo en voz alta y alguien esté escuchando una palabra y usted bendiga a alguien con la palabra, ¿no? Primera de Pedro 5, versículos 5 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor: igualmente jóvenes, hay unos consejos aquí, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, los rechaza y da gracia a los humildes. La gracia de Dios, entendemos, ¿verdad? No de que de repente me humillo y me pongo gracioso y cuento chistes y soy el mejor. No, no ese tipo de gracia, sino la gracia que quiere decir un regalo no merecido. Dios le da gracia a los humildes, pero dice que Él resiste al soberbio. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, no cuando nosotros queremos, cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él tiene cuidado de ustedes, de mí, de nuestras vidas. Él tiene cuidado de ustedes. Podemos contratar a los mejores guardaespaldas, la mejor custodia. Ninguna será tan efectiva como la presencia del Señor en nuestras vidas. Ninguna custodia será tan segura como los ángeles que Él manda alrededor de nosotros para que nos cuiden y nos guarden. Y de eso estamos hablando los miércoles. Venga el miércoles a las 20 horas. Estamos analizando a la luz de la palabra ovnis, fanis, extraterrestres, respuestas que están en la palabra del Señor hace miles de años respecto a ese tema. Nos cuesta tanto esto a veces, echar nuestra ansiedad sobre Él. Nos cuesta. No me gusta predicar ideales o frases armadas, sino predicar con sinceridad lo que somos, lo que sentimos, nuestras debilidades, lo que tenemos. ¿De qué sirve tomar una postura? Yo soy re espiritual, a mí no me mueve nada. No, cuidado con eso. Señor, dependo de ti, dependo de tu gracia. A mí también a veces me cuesta. Nos abrazamos a la ansiedad. Y digo, ¿no? Sobre todo cuando son problemas, cosas realmente con importancia. No la ansiedad de a qué hora va a estar la comida o a qué hora. No, ese tipo de ansiedad. Hay que aprender a ser paciente. ¿O cuándo va a abrir esta página que vos ves que el internet hace así, ¿viste? Te reprendo.
La palabra está hablando de esa ansiedad de problemas, de verdad, problemas reales, cosas que nos agobian. Como humanos nos cuesta, pero el Espíritu Santo nos va a estar remarcando. Mañana, si te quiere agarrar la ansiedad, el Espíritu Santo te va a hacer acordar esta palabra. No te vas a poder librar de esta palabra. Y gloria a Dios que así sea, que quede guardada, porque nos hace bien. Che, ¿qué escuchaste ayer? Y por ahí Dios va a usar a alguno de tu familia. Entonces, che, ¿qué dijo la palabra ayer? Ayúdanos, Señor, a poner por obra, ayúdanos a todos. Yo lo pido para mí primero. Saber soltar, a veces somos intermitentes. Soltamos, Señor, lo dejo a tus pies, me olvido. Y al rato vengo a buscar. Dejé mi carga por acá, me la vuelvo a poner en la mochila. Nos pasa. Que el Señor nos ayude, ¿no? Señor, lo dejo a tus pies definitivamente. Repito, hago lo que tengo que hacer, por supuesto. Pero a veces el Señor te va a decir, estate quieto y mira la salvación que yo voy a hacer. Hay veces que el Señor te hace quedar quieto para que no te atribuyas ni un 2% de la gloria de lo que va a pasar. Dejando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ayúdanos, Señor. Y terminamos con Lucas capítulo 2. Porque evangelio no es el nombre de una religión, de una secta, de una denominación. Evangelio es una palabra que viene del griego y significa buenas nuevas, buenas noticias. Y si hay un pasaje evangélico en este sentido, de buenas noticias, fue el del nacimiento de nuestro Salvador, quien ya existía desde antes de la fundación del mundo, pero vino un día a ocupar un cuerpo humano para cumplir una misión redentora y darnos vida a nosotros, juntamente con Él. Esas fueron buenas noticias. Los ángeles y los pastores. Lucas 2, versículo 8 hasta el 11, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, estaban de guardia, cuidando los animalitos. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Cuando se ve algo que es sobrenatural, esto genera, lo desconocido genera temor en el ser humano. Pero el ángel les dijo, no temáis. Diga conmigo, no temáis. Es clave esto. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús es el motivo de nuestro gozo. Si miras el problema, te afliges. Si miras a Cristo, te fortaleces. Si miras el problema, te entristeces. Miras a Cristo y viene el gozo a tu corazón. No temáis. Las palabras del Señor hoy siguen resonando en nuestros corazones y en nuestros oídos. No teman. No teman. No temáis lo que puede hacer el hombre. No temáis lo que te puede hacer el hombre. Jesús le enseñó a sus discípulos. Ellos pueden llegar, en el peor de los casos, a matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman. Él tiene cuidado de nosotros. Yo te invito a estar de pie esta noche. Vamos a agradecerle al Señor y pedirle que el Espíritu Santo marque a fuego esta palabra en nuestros corazones y que podamos vivirla. Porque si la vivimos, va a añadir salud a nuestro cuerpo. Va a mejorar nuestra relación con el Señor. Va a mejorar nuestra relación con nuestros seres queridos, con nuestros semejantes. Una persona frustrada, cargada, estresada, anda a los chispazos con todo el mundo. Una persona con gozo,
con paz, con esperanza. Vive con sabiduría y cumple lo que dice el proverbio. Ve la ofensa y sigue adelante. No se queda con rencores. El Señor, Él es Dios. Él es Rey. Él es soberano. Si alguien dice yo no creo en Dios, no se le mueve una pata del trono al Señor. No se le cae una perla de la corona. Si alguno quiere ser cuestionador y quiere, a Dios no le mueve un pelo, pero nosotros sufrimos. Si yo no quiero obedecer la palabra, Dios sigue siendo Dios, pero yo pierdo. Toda la palabra que el Espíritu Santo vuelca a nuestras vidas es para nuestra bendición, para nuestra paz, para nuestra confianza y para que veamos la mano de Dios. Que nuestra incredulidad no frene la mano del Señor. Vamos a orar. Dígale al Señor en esta noche: quiero ver tu mano poderosa, todo lo que tú tengas para hacer conmigo, con mi familia, con mi casa. Quiero ver tu gloria, Señor. Estamos en tu presencia en esta noche, todos juntos, como una familia, uniendo nuestra fe, nuestra confianza en ti. Tú conoces nuestras debilidades, conoces lo malo, lo bueno de nuestras vidas, nos conoces como somos. No hay nada que te podamos ocultar, no hay nada que te ocultemos, Señor. Pero venimos con gratitud delante de tu presencia. Queremos poner por obra esa receta que va a hacer que nuestras vidas sean victoriosas a pesar de las luchas y de los problemas y de las pruebas y a pesar de los enemigos que se levanten en contra nuestra. Estaremos confiados, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Inunda con tu gozo cada vida aquí presente, los que están mirando a través de las redes sociales, desde diferentes lugares del mundo, de diferentes lugares de Argentina, los que están quizás en un lecho de enfermedad, pero están compartiendo con nosotros a través de las redes. Señor, que llegue a cada rincón el toque de tu mano poderosa, tu mano de sanidad, de consuelo, de fortaleza, a cada rincón, a cada vida, en el nombre de Jesús. Bendice cada familia aquí representada, cada corazón pueda llevarse de este lugar ese toque de tu Espíritu Santo, esa palabra que quede marcada a fuego en los corazones. Que no salgamos de aquí como entramos, sino que realmente a partir de hoy empiecen a cambiar cosas en nuestras vidas, en nuestra casa. Podamos vivir tu palabra, ponerla por obra, Señor. Que sea una realidad. Queremos dejar a tus pies toda lucha, toda necesidad, toda prueba, todo ataque del enemigo, enemigos que se levantan en el nombre de Jesús. Te los entregamos a ti, Señor. Encárgate tú. Hay tantas cosas que escapan de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, pero para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Tú, Señor, cuidas de nosotros. Por eso esta noche queremos echar toda ansiedad a tus pies. Hazte cargo, Señor, de aquellas cosas que hemos querido manejar durante tanto tiempo y no pudimos, aquellas cosas que escapan de nuestras manos. Señor, te pedimos a ti. Te encomendamos nuestras decisiones, te encomendamos nuestros caminos, confiamos en ti y tú harás, lo dice tu palabra, y nosotros te creemos. Inunda nuestros corazones con tu gozo, ese gozo que genera tu presencia, tu Espíritu Santo, en diferentes momentos de la vida, pero que ese gozo permanezca, que siempre estemos agradecidos. Quita toda ingratitud, que no nos olvidemos, quita toda amnesia espiritual de aquellos que olvidan lo que tú has hecho, Señor. Que podamos mirar el hueco de la cantera de donde fuimos cortados, como dice tu palabra, y podamos recordar cuán grandes cosas has hecho con nosotros y ser agradecidos. Que un problema de hoy, Señor, no nos borre la memoria.
Que no olvidemos que hasta aquí tú nos has acompañado, que hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí nos has, Señor, auxiliado en tantas situaciones, nos has sacado en victoria. Queremos recordar, Señor, tus hechos maravillosos. Queremos hacer como el salmista, hablarnos a nosotros mismos y decir: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. La gratitud, Señor, hará también que tu mano poderosa se mueva. La gratitud traerá paz a nuestros corazones. La gratitud también va a renovar nuestra confianza y nuestra fe en ti. No olvidarnos. Te decimos gracias, gracias. Estamos aquí en pie porque tú nos guardaste, tú nos alimentaste. En el espíritu, en el cuerpo, en el alma, en todo, tú nos has sostenido. Por eso queremos agradecerte. Y derrama espíritu de oración en tu pueblo. Derrama espíritu de oración. Esa comunión contigo, esa arma poderosa que hace que los cielos se muevan en favor de tu pueblo. El poder orar, hablar, comunicarnos contigo. Toma cada vida y cada corazón, Señor. Estamos en tus manos y dejamos a tus pies todas nuestras cargas y descansamos en ti. Llena de gozo, llena de paz, llena de fortaleza cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para Él. Para Él es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Espíritu Santo, por tu voz hablándonos. Gracias, Señor. Gloria a Dios.